Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la gracia de Dios que nos permite vivir, una vez más nos reunimos a través de este medio de comunicación, amables oyentes, para estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Oremos. Padre bendito y Señor soberano, Creador de los cielos y la tierra, en esta hora de la mañana venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te suplicamos, Padre Santo, que nos des la gracia de conocer tu palabra y entender tu santa y perfecta voluntad. Mi buen Señor, yo te suplico que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la altura y la longitud de tu amor. Gracias, Señor, porque tú, cuando nos permites reunirnos en torno a tu palabra, siempre nos hablas y ministras a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque a través de estos estudios tú consuelas, exhortas y animas nuestra vida para vivir conforme a tu santa y a tu perfecta voluntad. Colocamos este tiempo en tus manos y te alabamos y te bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos adelante con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 6 y ya estamos en la recta final de la conclusión de esta preciosa carta que durante estos meses hemos estudiado. Hoy vamos a considerar los versículos 11 al 13 del capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En estos versículos vamos a meditar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Inicia Pablo diciendo en el verso 11: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo inicia la conclusión de la carta a la iglesia de Galacia, indicando con estas palabras la importancia del mensaje de la carta. Cuando Pablo dice: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, es como si estuviera diciendo en nuestro tiempo: mirad que os escribo con letras mayúsculas y en negrilla, para hacerles entender que lo que está escribiendo es muy, pero muy importante para su vida espiritual. Es como si él estuviera diciendo al terminar la carta: he escrito otras cartas importantes, pero con esta carta quiero que sepan y entiendan mi preocupación por guardarlos del falso evangelio al que están siendo expuestos por los judaizantes, que niegan que la fe en el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarlos de la condenación. Recuerden, amables oyentes, que toda enseñanza o doctrina que niegue la suficiencia del sacrificio de Cristo para ser salvos, es decir, toda doctrina que enseñe que para ser salvos tenemos que creer en Cristo y hacer o dejar de hacer cosas,
es una doctrina falsa. Solo la fe en el sacrificio perfecto de Cristo nos puede salvar de la condenación eterna. Y es por esto que Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo se tomó el trabajo de escribir con su propia mano esta carta, y con grandes letras, es decir, en negrilla podríamos decir en nuestro tiempo, y subrayado y resaltado, para que entendieran la preocupación que Pablo tenía con los falsos maestros judaizantes que querían hacerles ver que el sacrificio de Cristo no era suficiente para salvarles de la condenación. Y toda doctrina que niegue la suficiencia del sacrificio de Cristo no puede ser aceptada, porque solo Cristo y nada más que Cristo y su sacrificio perfecto es el que nos salva. Por eso en Gálatas capítulo 3 versículos 11 al 13 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Claramente Pablo ha venido enseñando reiterativamente a través de esta carta que por la ley, es decir, que por la obediencia a la ley, ninguno se justifica para con Dios. Y es pertinente que Pablo haga esta afirmación porque la ley demanda perfecta obediencia. El que guarde perfectamente sus preceptos vivirá, y ningún ser humano sobre la tierra ha podido ni podrá guardar la ley de Dios perfectamente. Solo hubo un hombre que la guardó perfectamente desde que nació hasta que murió. Nunca violó ninguno de sus preceptos. Ese hombre fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el verso 13 de Gálatas 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En otras palabras, nosotros al violar la ley de Dios, como ninguno la puede guardar, estábamos bajo maldición. Pero vino Cristo enviado por Dios y guardó y cumplió la ley por nosotros. Y esa obediencia perfecta que Él logró en la cruz del Calvario, obedeciendo perfectamente los preceptos perfectos de la ley de Dios, nos fue imputada a nuestro favor. Por eso el texto dice que Él nos libró de la maldición de la ley, porque la maldición de la ley es la muerte, porque maldito todo aquel que no permaneciere o que no obedeciere los mandatos del Señor. Cristo no solamente obedeció la ley de Dios en favor nuestro, sino que también recibió el castigo que nosotros merecíamos por haber violado la ley de Dios. Entonces, es por eso que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir y recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir por haber violado los preceptos y los santos mandamientos de Dios. Así es que, amable oyente, por eso Pablo con grandes letras escribe de su propia mano esta carta para librar a la iglesia de Galacia de las falsas enseñanzas que sutilmente quieren introducirse en medio de ellos para hacerles desviar de la verdadera fe que Él les había enseñado, es decir, del verdadero y único evangelio, que es la fe exclusiva en el sacrificio perfecto de Cristo, hecho a nuestro favor una vez y para siempre.
Luego Pablo continúa diciendo en el verso 12 de nuestro pasaje que estamos meditando en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y en el verso 13 continúa Pablo diciendo: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo en estos dos versículos va al punto y desenmascara a los falsos maestros judaizantes, diciéndoles que realmente la exigencia que ellos hacen de obligar a los creyentes en Cristo a circuncidarse o a realizarse el rito de la circuncisión, lo hacen realmente para quedar bien con los judíos inconversos y así no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo, ya que seguir a Cristo implica ir en contra de las tradiciones de los hombres y por consiguiente esto trae persecución. Ellos realmente no mandaban circuncidar a los cristianos por el bienestar espiritual de ellos, sino para protegerse a sí mismos y tener aceptación ante los judíos inconversos y evitar así ser perseguidos y vituperados por el nombre de Cristo. Lo que estos maestros judaizantes estaban haciendo no era realmente porque estuvieran protegiendo o ayudando a los hermanos de Galacia, sino porque se querían proteger a sí mismos, porque los judíos odiaban a los cristianos y donde quiera habían cristianos los perseguían y los vituperaban. Habían algunos judíos que habían creído en Cristo, que sabían creer el Salvador, pero todavía su conciencia y su temor a ser despreciados por los demás judíos que aún no se habían convertido a Cristo, entonces procuraban vivir en esas dos corrientes, tratando de obedecer la ley, no contradiciendo los mandatos de la ley mosaica, pero al mismo tiempo llamándose cristianos. Pero eso no es correcto. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos salvos por obedecer la ley o somos salvos por creer única y exclusivamente en Cristo. Y todo aquel que diga que necesita obedecer la ley para poder ser salvo, claramente se está poniendo bajo condenación, porque ninguno se puede justificar a sí mismo obedeciendo la ley. Entonces estos judíos querían vivir en esas dos corrientes, aparentando ser judíos y al mismo tiempo aparentando ser cristianos. Querían conciliar esas dos cosas, lo cual no puede suceder en un cristiano, porque como les dije, o somos salvos única y exclusivamente por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo, o no somos salvos. Cuando creemos en Cristo, no guardamos ni procuramos obedecer la ley de Dios para salvarnos, sino es el resultado de haber creído en Cristo. Es nuestra norma de fe y conducta, no para salvarnos, sino como el resultado de haber creído en la obra perfecta de Cristo. Entonces realmente estos cristianos judaizantes no lo hacían por el bienestar espiritual de los hermanos de la iglesia de Galacia, sino para protegerse a sí mismos y tener aceptación ante los judíos inconversos y al mismo tiempo aceptación entre los cristianos y evitar así ser perseguidos y vituperados por el nombre de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versos 17 al 19, Pablo dice: Hermanos, sed imitadores de mí,
y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí en este pasaje Pablo advierte y les exhorta a los hermanos de Filipos a ser imitadores de él y mirar a los que se conducen según el ejemplo que él como apóstol les ha dado. Porque, dice él, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, es decir, que no quieren sufrir por causa del Evangelio. Y como no quieren sufrir ni experimentar persecución ni vituperios por causa de la cruz de Cristo, entonces se mimetizan en medio de los judíos como si ellos fueran judíos, pero al mismo tiempo quieren ser cristianos. Es decir, son cristianos camaleones que quieren vivir en medio de dos corrientes para no ser rechazados. Y dice él, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo implica sufrimiento. Seguir a Cristo implica estar dispuestos a ser insultados, a ser despreciados, a recibir injurias, porque es ir en contra del mundo, es ir en contra de las tradiciones y de los postulados que no se conforman a las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo dice, el fin de ellos será perdición, porque solo piensan en lo terrenal, y solo el Dios de ellos es el vientre, y solo buscan su propia gloria. Son enemigos de la cruz de Cristo porque no quieren padecer por causa del Evangelio y quieren vivir una vida camuflada para no sufrir. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Así es, amable oyente, así hay muchos cristianos. En medio de los inconversos no se identifican como cristianos, porque no quieren que se burlen de ellos, porque no quieren que los menosprecien. Entonces, cuando están en medio de los inconversos, se hacen como uno de ellos. Y eso no es correcto, amable oyente. ¿Es usted un cristiano verdadero? Usted se identifica como un cristiano verdadero en medio de la gente, aunque se burlen de usted, aunque le hagan bullying, como llaman hoy en día. Tenemos que presentarnos como verdaderos creyentes en medio de las personas, no negar la fe en Cristo, porque solo Jesucristo nos puede salvar. Su perfecto sacrificio es el único que nos puede librar de la condenación eterna. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo sigue diciendo en el verso 13 de este capítulo 6 de Gálatas, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo claramente los acusa en este pasaje del mismo pecado que los fariseos cometían cuando Cristo estuvo en la tierra. Es decir, los acusa de la hipocresía, del poner cargas al pueblo que ellos mismos no pueden llevar, ni estaban dispuestos a llevar, porque todo aquel que se circuncida está obligado a guardar la ley. Y ningún hombre puede guardar la ley perfectamente en este mundo. Solo hubo un hombre, y ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Pablo,
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Todos aquellos que hacen énfasis en guardar la ley y en vivir por la obediencia a la ley para ser salvos, ellos tampoco la guardan. Solamente quieren imponer cargas a los que son enseñados por ellos, cargas que ellos mismos no quieren llevar ni tocar con un dedo, decía Cristo. Así es que, amable oyente, yo le invito hoy a no confiar en sus propias obediencias para ser salvo. Le invito a confiar en la obra perfecta de Cristo. Le invito hoy a arrepentirse y a poner únicamente su confianza en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. En Mateo 23, verso 23, dice lo siguiente, por boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así es que muchos se centran solamente en los ritos y en hacer las cosas externas, pero dejan lo más importante, que es la justicia y la misericordia y la fe, dice el Señor Jesucristo. Y aunque es necesario hacer ciertas cosas externas, no hay que dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y la justicia, la misericordia y la fe solo la encontramos cuando venimos a los pies de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, amable oyente. También en Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 24 dice: He aquí, tú tienes sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo en este pasaje acusa duramente a los judíos. Tú que dices que no hay que robar, robas. Tú que dices que no hay que hurtar, hurtas. Así es que, amable oyente, todos, si nos examinamos a la luz de la santa ley de Dios, somos transgresores de esta ley. Solamente nos queda una opción, y es venir a los pies de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, porque Él fue el que nos justificó, y Él es el único que nos puede lavar de nuestros pecados y de la maldición de la ley. Y todos aquellos que hacen énfasis en guardar la ley, ellos mismos no la pueden guardar, y atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la hipocresía de la falsa religión, que aparenta una cosa, pero que en el secreto y en lo privado no obedecen, porque no pueden, porque están confiando en sus propias fuerzas, porque están confiando en su propia habilidad y no en lo que Cristo hizo por ellos. Hoy les invito a confiar en el Señor Jesucristo, porque solo Él nos puede salvar, a no poner la confianza en nada más que en Cristo. Si tú confías en tu propio bien obrar, te perderás, porque nadie será justificado por su propia justicia. Solo la justicia de Cristo nos puede librar de la condenación y hacer libres y justos delante de Dios. A Él sea la gloria por siempre, amables oyentes. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida y que Dios le permita creer y afincar su fe
en el Señor Jesucristo y en su obra perfecta, porque solo Él y nada más que Él puede salvar nuestras almas y transformar nuestras vidas. Que Dios les dé su gracia para atesorar esta verdad en su corazón y que solo Cristo sea su glorioso y único y eterno Salvador. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.